Hola, reciban un cordial saludo. Soy su profesor mi nombre es Juan Jesús Neri, maestro Juan Jesús Neri, y les doy la más cordial bienvenida a esta su primer clase de la asignatura Fundamentos de la Administración. No sin antes, pues, darles la bienvenida y felicitarlos por tomar una gran decisión, una importante decisión en su vida de convertirse en profesionistas, profesionales de la administración. Es una carrera, pues, muy interesante. Eh, pues, ¿qué más les puedo decir? Les deseo mucho éxito y bienvenidos a la universidad. Bienvenidos a esta primer clase. Yo les sugiero que tengan siempre a la mano un cuaderno, plumas, y bueno, pues cuando escuchen esta presentación, registren todas sus dudas, aportaciones que quieran ustedes hacer, es decir, vivencias. Algunos de ustedes ya podrían estar trabajando y bueno, pues ya tienen experiencia en el campo de la administración. Todo eso me gustaría que ustedes lo anoten, todo aquello relacionado con los temas que vamos a ver en cada una de las presentaciones y en las sesiones en línea que vamos a tener todos los domingos. Bueno, pues ahí me expresen sus comentarios, sus dudas, sus aportaciones. Recordemos que todo eso tiene valor en su calificación, ¿verdad? Entonces, y además, bueno, pues me interesa que se sientan ustedes muy a gusto, con mucha confianza, y bueno, pues no se queden jamás con una sola duda, por pequeña que sea. Bueno, hablando ya propiamente de la presentación, las presentaciones que les voy a estar enviando, algunas de ellas vienen un poquito cargadas de información. Esto lo hago con el objetivo de que ustedes, pues, además de tomar sus notas, pues tengan un poquito más de material, ¿verdad? Que tengan un poquito más de material. Vamos, cuando dé ahorita cuando inicie la clase, voy a explicar algunos puntos de la presentación, lo más relevante, la esencia de cada diapositiva, de la información de cada diapositiva. Ya ustedes cuando lo lean con calma, si tienen una duda en la información restante, en el contexto, bueno, pues lo anotan y en la clase que tengamos los lunes, pues ya ustedes consultan, por favor. Repito, no se queden con ninguna duda, por favor. Bueno, pues una vez que esta breve introducción y esta breve bienvenida, vamos a iniciar la clase. Esta primer clase vamos a hablar del tema antecedentes y escuelas de la administración. Y bueno, pues corresponde a la asignatura que tiene como nombre o título Fundamentos de la Administración. Bueno, pues sin mayor preámbulo, iniciemos la clase. Vamos a iniciar la clase dando un concepto de administración y bueno, como podemos ver ahí, las diapositivas vienen en negrito, todas aquellas palabras que quiero resaltar vienen en negrito, vamos a explicarlas y bueno, pues iniciamos. De acuerdo a este concepto, pues decimos que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y los objetivos y actividades, ¿verdad?, de una organización. Entonces, bueno, pues si hablamos que es un proceso, pues vamos a definir un proceso. ¿Qué es un proceso? Es un conjunto de actividades que se realizan con un determinado fin. En este caso, el proceso incluye las actividades que es planear, organizar, dirigir y controlar. Estas 4 actividades se le conoce como proceso administrativo. Y complementando, bueno, tiene como objetivo su aplicación, el logro, ¿verdad?, de las metas y objetivos de las organizaciones. Aquí quiero hacer énfasis que organización, por organización me refiero no solamente a una empresa. Por organización nos referimos a pues un partido político, nos referimos a una iglesia, una parroquia, una iglesia católica, por ejemplo, el ejército, una dependencia de gobierno,
Entonces, la administración no solamente se aplica a una empresa, la administración se aplica en toda organización humana que tiene objetivos específicos. Eso es una organización. Aquí en la parte de abajo, bueno, pues le estoy dejando un URL o un link en el cual ustedes pueden verlo. Es un video, ¿verdad? Que tiene que ver con información, pues interesante de la carrera de administración de empresas. Ojalá y lo puedan ver y bueno, pues les sirva como, pues para que ustedes desde un inicio aprendan, bueno, pues a amar su carrera, que les guste su carrera y que bueno, pues ese amor por la carrera, esa identificación por lo que es la administración, pues los conlleve a una, pues terminar exitosamente lo que hoy inician. Bueno, continuamos. Esta definición, analizándola, la podemos dividir en dos partes, ese concepto de administración. Por un lado, hablamos que es un proceso, ¿sí? Y hablamos que un proceso es un conjunto de actividades que se realizan con un determinado fin. En este caso, bueno, pues ese fin es coordinar, ¿verdad?, los recursos de una organización o de una empresa, ¿verdad? Y esos recursos nos referimos a recursos humanos, recursos financieros y recursos tecnológicos, así como recursos materiales y de información, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte del concepto de administración. Es un proceso, repito, para que se lo aprendan prácticamente, lo reflexionen, lo razonen. Es un proceso conformado por la planificación, la organización y la dirección y el control de los recursos en una organización. Y los recursos, pues ahí vemos qué tipo de recursos. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, que las empresas logren sus objetivos. Recordemos que todo grupo humano conformado por personas tiene por objetivo, pues lograr ciertos fines. La administración ayuda a lograr esos fines, a lograr esos objetivos. Bueno, como bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia. Sé que no es una clase de historia, pero vamos a remontarnos a nuestros antepasados para evaluar, para analizar la importancia que ha tenido la administración en el desarrollo de las sociedades modernas. Desde un principio, bueno, pues la administración fue aplicada, aunque pues no se conocía con este nombre como tal, ¿verdad? En la época primitiva, pues las personas por lo general trabajaban, vivían de la caza, de la pesca y de la recolección de las frutas en los bosques, ¿verdad? Las palabras que ustedes ven en negrito, ¿verdad? Bueno, pues son términos que corresponden a la administración, aunque repito, no se trataba como tal en aquellos tiempos de nuestra civilización primitiva, no se le conocía como administración. Pero bueno, pues ya se ejercía una autoridad y ya había toma de decisiones. ¿Y quién ejercía esa autoridad y quién tomaba las decisiones de mayor relevancia? Pues los jefes de familia, ¿verdad? Papá, ¿verdad? En este caso, el hombre, ¿verdad? Era una sociedad muy enfocada a lo que es el patriarcal, ¿verdad? Entonces, eran los jefes de familia quienes ejercían la autoridad y la toma de decisiones. Existía pues una división del trabajo primitiva. División del trabajo es un término que corresponde a la etapa de planeación dentro del proceso administrativo moderno. Entonces ya en aquellos tiempos había una división de trabajo primitiva, ¿verdad? Y bueno, esta división de trabajo, ¿en qué consistía? Sí mencionamos que las actividades económicas preponderantes eran la caza, la pesca y la recolección. Entonces, bueno, pues las mujeres y los niños, por lo general, pues se dedicaban a la recolección. Y los jefes de familia, los hombres, pues se dedicaban a las actividades más pesadas, por así decirlo, que es la caza, ¿verdad? Y la pesca. Entonces, prevalecía una división del trabajo. ¿Cuál era? ¿Verdad? Ese rato mencionábamos que la vocación de la administración es logro de objetivos. ¿Cuál era el objetivo en esa sociedad primitiva? Bueno, pues tener comida, ¿sí? Tener bebida, sobrevivir. Entonces, el hecho de dividir el trabajo, de tomar decisiones, bueno, pues ayudaba a la sobrevivencia. Bueno, al trabajar el hombre en grupo, surgió de manera incipiente la administración
Y bueno, pues en aquellos tiempos en la casa, pues lo hemos visto incluso en películas, que bueno, pues las personas vivían también de la casa, particularmente la casa del mamut. Entonces, para cazar a un mamut, una criatura de estas dimensiones, pues una sola persona por lo general no podía lograr ese objetivo de cazarlo. Así como lo ven ustedes en la imagen, pues eran más de una persona quien participaba en la caza. Entonces, al participar varias personas, pues debería ya de haber o había de hecho alguna forma de coordinarse. Seguramente había un líder que es el administrador, ¿verdad? Moderno de ahora. Y ese líder es el que daba el grito, ¿no? ¿En qué momento en qué momento debían de atacar? ¿Qué debería de hacer cada persona, que es división primitiva del trabajo? Uno a lo mejor con lanza, otro, vaya, pues desconozco, pero cada uno de ellos tenía un papel en ese objetivo, que era lograr cazar al mamut. Bueno, ya era aplicación de la administración, aunque le reitero, no se conocía como tal. Bueno, sigue avanzando nuestra civilización. Y bueno, pues el siguiente periodo se le conoce como el periodo agrícola. En este periodo, bueno, pues ya pues se caracteriza por la aparición de la agricultura y la vida sedentaria. ¿Qué significa que la vida sedentaria? Que bueno, pues las comunidades que eran nómadas en un principio, que andaban pues de un lugar a otro, se acababa la pesca, se acababa la recolección de frutos, ya no había frutos, pues se mudaban a otro lugar. O sea, era una vida nómada. Entonces, en el periodo agrícola, pues se da cuenta la comunidad, la gente de aquellos tiempos, que podrían sembrar, que podrían plantar sus semillas. Y bueno, prevaleció también, continuó prevaleciendo la división del trabajo por edad y sexo. Las actividades más pesadas, que requerían pues mayor esfuerzo físico, por lo general, bueno, pues eran realizadas por el hombre. Y las actividades más sencillas, por la cosecha, por ejemplo, como lo ven en la imagen, bueno, pues era ya propiamente de las mujeres, ¿verdad? Bueno, la caza y la pesca y la recolección pasaron a tener un lugar de importancia secundaria en la economía agrícola de subsistencia. Y bueno, posteriormente viene el código de Hammurabi, ¿verdad? Y que dice, ilustra el alto grado de desarrollo del comercio en Babilonia. Surgen algunos aspectos de la administración, tales como el crédito, la contabilidad de los templos. Entonces, ¿qué es el código? ¿Qué es el código de Hammurabi? Bueno, pues es un conjunto de leyes, ¿verdad? Que para esa época, bueno, pues ya eran avanzados y pues tenía como objetivo, bueno, pues la coordinación entre los diferentes miembros de la comunidad. Se dice que fue encomendada por el dios Marduk, ¿verdad? Para fomentar y pues para regir el bienestar entre los seres humanos. Entonces, ya a partir también del código de Hammurabi ya se empezaba a vislumbrar algunos tipos de actividades, como lo menciono ahí, como el crédito, que era una actividad ya relacionada con el comercio, ¿verdad? Y con la contabilidad de los templos. Pues muy bien, entonces seguimos avanzando en la evolución de la administración y cómo se fue aplicando desde aquellos tiempos. Viene posteriormente la época o la antigüedad grecolatina. Y bueno, pues en esta época apareció el esclavismo. Y bueno, pues la administración se caracterizó por su orientación hacia una estricta supervisión del trabajo y el castigo corporal como forma disciplinaria. Supervisión es un término también de la planeación. Lo que es la actividad de la supervisión lo vamos a analizar cuando veamos la planeación como primera etapa del proceso administrativo. Pero bueno, vamos a ver qué es la supervisión. Dice que la supervisión, bueno, pues o dirección de la realización de una actividad determinada por parte de una persona con autoridad para pues ejercerla sobre subalternos. Entonces, bueno, pues el esclavo carecía de derechos y se le ocupaba en cualquier labor de producción. Existió un bajo rendimiento productivo ocasionado por el descontento y el trato humano que sufrieron los esclavos debido a estas medidas administrativas.
Ya posteriormente, cuando sigamos avanzando en esta presentación, vamos a ir viendo que, bueno, pues el inicio de la administración científica, pues también se caracterizó por la explotación de las personas, de los seres humanos. Entonces, en el esclavismo, pues prevalecía esa explotación, esa coacción física hacia los trabajadores. Había un malestar en los esclavos, ¿verdad? Entonces, pues ese malestar fue el que ayudó a que fueran evolucionando, en este caso, las prácticas administrativas, que es a lo que nosotros nos compete. Posteriormente, bueno, pues la siguiente etapa de evolución de la administración, bueno, pues ya es la época feudal. Y bueno, pues durante el feudalismo las relaciones sociales se caracterizan por un régimen de servidumbre, ¿sí? Pues donde estaba el señor feudo, el amo, y por otro lado, bueno, pues estaban pues, pues los siervos, la gente que los servía. Dice, la administración interior del feudo estaba sujeta al criterio del señor feudal, quien ejercía un control sobre la producción del siervo. El control es una etapa también de las 4 etapas del proceso administrativo. Recordemos que es planeación, organización, dirección y control. Y aquí estamos hablando de control. Dice, al finalizar esta época, un gran número de siervos se convirtieron en trabajadores independientes, organizándose así los talleres artesanales y el sistema de oficios con estructuras de autoridad en la administración. Al hablar de estructuras de autoridad, estamos hablando ya de administración y estamos hablando de esa etapa que se le conoce como organización. Muy bien. Los artesanos patrones trabajaban del lado de los oficiales y aprendices, en quienes delegaban su autoridad. La delegación de autoridad también es un término de la administración. Recordemos que cada profesión, que cada carrera profesional tiene sus términos técnicos. Delegación de autoridad es un término de la administración. ¿Y qué es la delegación de autoridad? Bueno, simplemente es delegar responsabilidades que eran de los artesanos patrones, pero ellos por falta de tiempo o por simplemente ellos hacían actividades más enfocadas a supervisar, entonces otras actividades menos importantes las delegaban, o sea, las cedían a los oficiales y a los aprendices. Estamos hablando de administración. Vean cómo, yo creo que hasta aquí, hasta este momento, ustedes ya pueden visualizar perdón, la importancia que tiene la administración en la evolución de la economía, ¿verdad? Pues a nivel mundial, ¿verdad? La importancia que tiene la administración en cada una de las etapas por las cuales ha ido avanzando la civilización de los seres humanos hasta llegar a la época actual. Muy bien. Pues seguimos avanzando. La Iglesia Católica pues también ha tenido un fuerte impacto en la evolución de la administración. De hecho, muchas de sus ideas que se ven en la etapa de organización, la conformación de las estructuras organizacionales, pues algunos modelos vienen de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y bueno, pues la Iglesia Católica en aquellos tiempos se oponía hasta cierto punto, ¿verdad?, a la realización de actividades lucrativas, al comercio. Se desprende de la Iglesia Católica un grupo encabezado por Martín Lutero, ¿verdad?, que es el que estoy señalando, ¿verdad? Y inicia pues la época, ¿verdad?, protestante, donde, bueno, pues ya no solo bueno, no solamente se acepta, sino también se fomenta el comercio, la riqueza, ¿sí? Entonces, también Benjamin Franklin, también Max Weber, que lo vamos a ver a Max Weber posteriormente, ¿verdad?, también contribuyen en esa transición de la Iglesia Católica hacia el protestantismo. Entonces, repito, la Iglesia Católica, modelos de la Iglesia Católica, modelos del ejército, ¿verdad?, se han copiado por parte de la administración, sobre todo en la etapa de organización, cómo organizarnos, ¿verdad? Así como en la Iglesia Católica hay una jerarquía muy rígida que va desde el Papa hasta los sacerdotes y que es una organización que ha sobrevivido durante 2000 años, ¿sí?
Así el ejército también desde épocas inmemoriales han tenido una estructura organizacional de mando, de obediencia. Entonces, ese tipo de estructuras, aunque son muy rígidas, y en tiempos actuales ese tipo de estructuras muy rígidas dentro de las empresas ya no son bien vistas, ya no son aceptadas, ya ha evolucionado, pero bueno, pues también la Iglesia Católica, ¿verdad? Finalmente decimos que la Iglesia Católica y el ejército han contribuido enormemente al avance de la administración, énfasis en la etapa de organización dentro del proceso administrativo. Muy bien, pues posteriormente viene lo que es la revolución industrial, ¿verdad? Que surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Hay un cambio en los modos de producción. Bueno, ¿a qué nos referimos que un cambio en los modos de producción? Si anteriormente, antes de la revolución industrial, la producción era manual y pues era una producción muy limitada, en la revolución industrial se hacen muchos inventos. Algunos de ellos, por ejemplo, es, por citar algunos, la máquina de hilar, el barco de vapor, el telar, la prensa para imprimir, las líneas ferroviarias, la máquina de coser, el dinamo, el automóvil, la bicicleta, etcétera. Son como 25 mínimo inventos muy importantes que impactan enormemente en la producción de bienes. Entonces, al hacerse más compleja esos talleres que anteriormente se hacían a mano, ¿sí? Al hacerse más compleja, al trabajar más personas, al crecer el negocio, pues se hizo patente el empleo de técnicas más profesionales en la planeación, en la organización, en la dirección y en el control. Aunque aún, reitero, no se conocían la administración como tal, no estaba dividido así en proceso, pero sin saberlo, pues ya practicaban la administración. Entonces, con el inicio de la revolución industrial, también hay un fuerte impacto, un fuerte empuje hacia el desarrollo de las técnicas administrativas. Y bueno, pues aquí vemos 6 puntos. Dice, dentro de los principales cambios y aportaciones de la revolución industrial están cambios en los sistemas de producción. ¿Sí? ¿Qué significa? Antes manual, ahora mecanizado. ¿Sí? Disminución en los costos de producción. ¿Qué significa esto? Que bueno, pues si antes se producía 100 unidades en forma manual, ahora se producen 1000. Entonces, al producirse 1000, los costos automáticamente se reducen. ¿Sí? Es lo que se le conoce, bueno, en términos que ya lo verán ustedes más adelante, las famosas economías de escala, ¿no? Muy bien. Aparecen los grandes inventos, ya ahorita les mencioné por lo menos 7. ¿Sí? Aparece una nueva clase social, que es el obrero, el asalariado, el que trabaja con sueldo, ¿verdad? Un salario más bien dicho. Desaparece el pequeño artesano, ¿sí? Y aparece la competencia. Y al aparecer la competencia, pues es más importante, se da una importancia mayor a lo que es pues la administración. ¿Para qué? Pues para tener una ventaja competitiva, diferenciarse, lograr mejores clientes o una cantidad mayor de clientela, ¿no? Al haber más competencia. Bueno, posteriormente viene ya, bueno, pues al crecer, como lo mencionaba aquí la anterior diapositiva, mayor competencia, mayor necesidad de aplicar la administración. Frederick Taylor fue un ingeniero que bueno, pues dentro de sus principales aportaciones a la administración están los principios administrativos, que vamos a ver más adelante, los mecanismos de administración, el pago por destajo, la selección de personal y las características de los trabajos humanos. ¿Sí? Y él decía que, bueno, pues las características de los trabajos humanos, pues el Taylor descubre que no existe un sistema totalmente efectivo. O sea, no había unificación de técnicas en la aplicación en la industria. O sea, cada empresa trabajaba y aplicaba a su modo de ser una administración empírica, ¿verdad? El puesto que desempeñaba el trabajador no siempre va de acuerdo a sus capacidades, ¿sí? O sea, no había una selección adecuada de la gente, ¿sí? No existían incentivos, independientemente de si producían un poco o menos la gente, pues el pago era el mismo, entonces había inconformidades, es lógico, es obvio.
4, que las decisiones se llevan a cabo en los niveles más altos. A la persona se le tomaba como una parte de la máquina, como una máquina más, un apéndice de la máquina, ¿sí? No se tomaban en cuenta sus sentimientos, emociones, su capacidad de comunicación, de crecer. Vaya, se tomaba como una máquina más dentro de la empresa o de la industria. 5, que la administración consta de principios aplicables a toda la empresa. Entonces, Taylor dice, bueno, pues actualmente, pues cada quien aplica la administración como pueda. Entonces, él empezó a diseñar ciertas pautas, ciertos principios para aplicar en forma general. Muy bien. Seguimos avanzando. Dentro de los clásicos también de la administración tenemos a Henry Gantt. Henry Gantt, bueno, pues sus principales aportaciones son pues sistemas de bonificaciones de tareas de acuerdo a la calidad y la cantidad de las mismas, o sea, se les retribuía a la gente de acuerdo pues a la calidad de su trabajo, a la cantidad de su trabajo, ¿verdad? Adiestramiento de los obreros, ya se les daba capacitación, antes pues no se capacitaba a los obreros, aprendían sobre la marcha. 3, aplicación de la psicología al trato de los obreros, ¿verdad? Y en esa cuestión de aplicación de la psicología, pues se refiere pues a que la gente hiciera, bueno, se fomentara esa comunicación, se crean esos grupos informales dentro del trabajo, ¿verdad? Entonces se empezó a ver ya el lado humano, ¿sí? Dentro de las empresas. Y se creó lo que se conoce las famosas gráficas de Gantt, ¿verdad? Que aquí están. Bueno, aquí vienen los pasos para construir una gráfica de Gantt, pero bueno, pues mejor dice lista de actividades, orden cronológico de las actividades, determinación de tiempos, elaboración del esquema, colocación de barras en el esquema y 6, determinación de los tiempos totales. Más que ver un listado de actividades, me interesa que veamos un ejemplo. Es muy importante que ustedes aprendan pues en primer lugar que conozcan qué son las gráficas de Gantt, si no las conocen algunos de ustedes. En segundo lugar, aprender a usarlas, más bien a elaborarlas, porque dentro de la universidad, en los proyectos que van a ir desarrollando a lo largo de su carrera, se les pedirá, se les solicitará que elaboren un plan, por ejemplo, de mercadotecnia, que elaboren un plan financiero y ese plan lo pueden expresar finalmente la implementación de lo que son las estrategias, las tácticas a través de gráficas de Gantt. Si se dan cuenta, aquí viene el listado de actividades que les mencionaba, lo pueden hacer en Excel. Esto es opcional. Aquí pueden poner ustedes sus columnas, inicio y fin. Se dan cuenta del 1 de enero de 2017 al 3 de enero de 2017. Entonces, aquí no es muy necesario, pero lo pueden hacer. Simplemente aquí se dan cuenta, esto que viene aquí señalado es esta misma intervalo de tiempo, así como este intervalo de tiempo es ¿verdad? Entonces, pueden hacerlo así o pueden hacerlo, por ejemplo, por mes, aquí por semana, perdón. Cada mes tiene 4 semanas, entonces aquí semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, aquí arriba una línea vertical que diga enero, ¿verdad? Acá febrero, semana 1, semana 2, semana 3, así, ¿verdad? Y estas son las barras, ¿sí? Que van señalando la duración. Le reitero, esto podría ser opcional. Muy bien. Otro de los clásicos de la administración, pues es Henry Fayol. Y bueno, pues Henry Fayol, las aportaciones que hizo, bueno, pues él mencionó que la administración, una de las características de la administración era la universalidad. ¿Qué significa? Que la administración se puede aplicar en cualquier organización, ya sea no lucrativa, lucrativa. Por lucrativa me refiero a una empresa y por no lucrativa, pues me refiero a por ejemplo, a la Iglesia Católica, a una universidad pública o privada, me refiero al ejército. Entonces, la administración es universal. Y eso es bueno porque ustedes, como administradores, ahora que terminen su carrera, pues sus funciones van a ser requeridas, sus actividades en cualquier organización, no importa los fines, ¿sí? También Henry Fayol también decía que, bueno, pues las áreas funcionales, pues él decía que había estas, ¿verdad? Técnica, comercial, financiera, seguridad administrativa. Desde aquí permea, fue el inicio, ahora en la administración actual se consideran 4 áreas funcionales.
también es muy importante que la anoten, también es muy importante que sepan cuáles son, porque hay veces que avanzamos en la carrera, cuando vayan a la mitad, se les pregunta, ¿cuáles son las áreas funcionales de una empresa? Decimos, pues no sabemos o no nos acordamos. Entonces, las 4 áreas funcionales de una empresa en la actualidad es, por lo general, mercadotecnia, producción, finanzas y recursos humanos, o como se le conoce también como capital humano. Entonces, repito, las áreas funcionales de una empresa, las 4 áreas funcionales son producción, mercadotecnia, recursos humanos y finanzas, ¿verdad? Entonces, desde Henry Fayol fue el que propuso estas áreas funcionales, aunque pues no las llamó de la misma manera, pero fue el que inició con esta inquietud de dividir las empresas de acuerdo a ciertas actividades. Muy bien. Posteriormente de los clásicos, bueno, vamos a analizar lo que son la escuela de las relaciones humanas. Y bueno, pues si hablamos anteriormente de la administración científica, ¿verdad? A lo que hemos analizado, ¿verdad? Hasta esta etapa que vimos anteriormente, que se le conoce también como la administración científica, bueno, pues había una inconformidad, sobre todo de psicólogos y sociólogos, y decían, bueno, pues es que se olvida el lado humano, ¿sí? En las empresas. Entonces aparece en el año de 1920 la Escuela de Relaciones Humanas y tiene su origen en las necesidades de humanizar a las empresas y el hacer uso de las ciencias sociales. Y por lo general, bueno, pues estaba integrada por psicólogos y sociales que analizaban el comportamiento humano dentro de las empresas. Uno de los investigadores fue Elton Mayo. Hizo una investigación en una empresa, ¿verdad? En Estados Unidos. Y bueno, pues él se dio cuenta, él que pues hacía experimentos en el cual variaba la luz, el ruido, o sea, la iluminación, y medía cómo se comportaba la gente. Entonces él vio que, bueno, pues había muy poca variación en la productividad de la gente con estas variaciones de las condiciones físicas. Y bueno, pues posteriormente se dio cuenta que lo que más impactaba en la productividad de la gente es pues que se les considerara que tenían un supervisor que se preocupaba por ellos, que se les dejaba que hicieran relaciones sociales dentro del área de trabajo. O sea, en pocas palabras, esas condiciones psicológicas, esos grupos informales dentro de la empresa, son los que más impactan en la productividad. No tanto en las condiciones físicas de iluminación, de ruido, o sea, etcétera, ¿no? Más bien el resultado de este estudio, de este psicólogo, fue que más bien las condiciones humanas de comunicación de grupos informales, psicológicas, son las que impactan en la productividad de la gente. Esto fue lo que aportó Elton Mayo. Otro psicólogo, ¿verdad?, que aportó en esta escuela de relaciones humanas fue Kurt Lewin. Y bueno, pues él realizó investigaciones sobre la motivación e investigación de la atención, estudiando la forma en que esta afecta a las empresas, igual que al logro de sus objetivos. Lo que decía Kurt Lewin, bueno, pues en su teoría del campo dinámico, también se le conoce como el campo psicológico, y ese campo psicológico, bueno, pues es un espacio vital, decía Kurt Lewin, es un espacio vital constituido por personas y ambiente psicológico, ¿verdad? Y él decía que el ambiente psicológico o de comportamiento es lo que la persona percibe e interpreta de su medio o de su ambiente externo. Esta teoría ustedes a lo largo de su carrera van a llevar una materia que se llama desarrollo organizacional, y bueno, pues en esta materia es un poquito ya más avanzada. Esto nada más vamos dando un recorrido así sobre los avances de la administración, cómo ha ido avanzando. Entonces, ya en tiempos actuales hay una corriente, una escuela de la administración que se conoce como desarrollo organizacional, y cuando ustedes lleven esta materia van a analizar a profundidad esta teoría del campo dinámico, campo de fuerzas o campo psicológico, como queramos llamarle, una aportación del psicólogo Kurt Lewin, que bueno, toma las ideas de la física, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo verán ustedes a profundidad más adelante en su carrera.
Otra de las expositoras o investigadoras de la Escuela de Relaciones Humanas es Mary Parker Follett, ¿verdad? Y bueno, pues ella prestó especial atención a los aspectos conflictivos de las relaciones dentro de una empresa, ¿verdad? A los aspectos conflictivos, al igual que las relaciones humanas y cómo éstas afectan a las organizaciones, a las empresas, ¿verdad? Entonces ella siempre pugnó porque dentro de las empresas hubiera cordialidad, hubiera buenas relaciones humanas, que no hubiesen conflictos, porque eso, decía ella, merma la productividad de la empresa. Actualmente es función del administrador, llámese supervisor, llámese jefe, llámese gerente, es función cuidar estas relaciones humanas dentro del campo de trabajo. Entonces, todas estas herramientas a ustedes se les van a dar a lo largo de su carrera para que, bueno, pues sepan administrar adecuadamente. Bueno, hay otra escuela que se conoce la escuela estructuralista. Bueno, esta escuela pues presta atención particular a lo que es la estructura organizacional y a los recursos humanos, a la autoridad y a la comunicación. De aquí de esta escuela estructuralista nace la idea de los organigramas, ¿sí? Y en los organigramas sabemos que, bueno, pues aquí se da la comunicación descendente de arriba hacia abajo en forma de instrucciones o órdenes del gerente o jefe y de abajo hacia arriba a través de consultas, ¿verdad? De los subordinados hacia el jefe y comunicación en forma horizontal entre iguales, personas del mismo nivel, para que se dé la coordinación, ¿sí? Dentro de las diferentes áreas funcionales que él le repetí hace rato, que se los comenté hace rato, que es producción, finanzas, mercadotecnia y recursos humanos, ¿sí? En la escuela estructuralista dice que hay 4 elementos. Por un lado está la autoridad, ¿sí? Que dice que son las que cuentan ciertas personas que tienen cierto poder o autoridad y pues tienen a cargo la dirección o la supervisión de subordinados, ¿verdad? También es una innovación de la escuela estructuralista hacer énfasis en la comunicación, que es lo que les mencionaba ahorita, comunicación descendente, ¿verdad? En forma de órdenes, ascendente en forma de consulta y en forma horizontal, ¿verdad? Para que se dé la coordinación entre las diferentes áreas funcionales de una empresa. Y también hablamos aquí en la escuela estructuralista de la estructura de comportamiento. Dice que este elemento se refiere a la división del trabajo, a la forma en cómo funcionan las empresas y al comportamiento del personal. Así como, bueno, pues la estructura de formalización, ¿verdad? Que consiste en estudiar las normas, las reglas y las políticas. Esto corresponde a la etapa de planeación. Cuando veamos planeación dentro de esta misma materia, vamos a ver qué son las reglas, qué son las políticas. Ahorita, bueno, pues nada más podríamos decir que las políticas y las reglas son lineamientos generales, ¿verdad? A seguir dentro de una empresa para tomar decisiones que son repetitivas. Entonces, bueno, esa es una definición de política y de regla. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las políticas son flexibles, ¿verdad? En la medida de lo posible se contratará gente para vendedor del sexo masculino. En la medida de lo posible, es flexible. Y regla es tajante. Una regla es se contratará es única y exclusivamente personal masculino para el área de ventas, para el área comercial. Entonces, pero bueno, eso ya lo veremos cuando lleguemos a lo que es la etapa de planeación. Lo único que me interesa a ustedes aquí es que tengan una visión de cómo ha ido conformándose la administración hasta llegar a lo que es la actualidad. Todos esos conceptos, vaya, pues ya los vamos a ir retomando a lo largo de esta materia y los van a estar viendo a lo largo de toda su carrera profesional. Esto es la base de la administración, lo que estamos viendo ahorita, son los fundamentos. Por eso pues así se llama su materia. Bueno, uno de los autores investigadores de la escuela estructuralista fue Max Weber, que fue un sociólogo alemán, ¿verdad? Y bueno, pues sus aportaciones, bueno, básicamente pues fueron dos. Él dijo que, bueno, él mencionó los tipos de sociedad, dice, hace una división clara de las decisiones indicando que dentro de ellas siempre existirán preferencias. Y bueno, también esta es la aportación más importante, ¿verdad? Tipos de autoridad. Considera que hay quienes pueden ejercerla y quienes no, y las clasifica en tres: la legal, la carismática y la tradicional. Un administrador o gerente en una empresa por lo general tiene las tres. Si es director general, tiene una autoridad
legal, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Que es quien firma, ¿verdad? Por lo general documentos oficiales de la empresa, es una autoridad legal. Una autoridad carismática simplemente es por tu carácter, por tu personalidad, la gente te sigue. No importa que tengas autoridad formal, que tengas un puesto dentro de la empresa, simplemente por tu tipo de personalidad, la gente te sigue, ¿sí? Y tradicional, determinada por el estatus que se ocupa, es decir, qué puesto ocupas. Por lo general, bueno, pues estas tres autoridades, tipos de autoridad se da dentro de una empresa. Carismática es aquella que no importa qué puesto ocupas, la ejerces por tu simple personalidad, atraes a la gente, ¿sí? Tradicional, te la da tu puesto. Bueno, esa es una aportación, perdón, de Max Weber, que perteneció a la escuela estructuralista. Bueno, y continuamos con Max Weber. Dice características de la burocracia, ¿verdad? La define como un sistema de oficinas que se caracteriza por las demoras o impedimentos que en la mayoría de los casos se relaciona con actividades del Estado. En tiempos actuales, ustedes seguramente han escuchado de que en el gobierno hay mucha burocracia, los burócratas del gobierno. O sea, hay veces que empleamos ese término en forma despectiva. Como administradores no lo vemos así. Como administradores lo vemos más bien como la burocracia, como pues división del trabajo, como lo menciona aquí, las características, una división del trabajo, una jerarquía de autoridad dentro de un organigrama, ¿sí? Un conjunto de reglas que se deben respetar para que la organización o los grupos de trabajo funcionen, la administración imparcial, que no haya favoritismos, ¿sí? Que haya una cierta seguridad en el trabajo y que haya una diferenciación de los bienes. El trabajador pues tiene su fuerza de trabajo, el patrón tiene sus herramientas, su equipo para producir bienes y servicios o productos para la sociedad. Ambos se necesitan, ¿verdad? Entonces la burocracia tiene que ver con esto. No la vemos como administradores como algo despectivo, lo vemos como algo necesario para cumplir los objetivos de una empresa o de una organización. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la burocracia? Dice, considera que cuando una organización respeta el modelo ideal de burocracia, se puede mejorar la eficiencia, logrando que un gran número de personas puedan desempeñar adecuadamente su trabajo. ¿Qué significa esto? Que entre más gente trabaje, 20, 30, 40, no es lo mismo administrar 20 personas de una empresa pequeña a administrar 500 o 1000 personas de una empresa. Entonces, entre más crezca una persona, una empresa o una organización, pues más necesaria es la burocracia, que haya más comunicación, que haya pues una mejor comunicación, que haya una división del trabajo, que haya una especialización. Todos esos términos son de burocracia, ¿verdad? De la escuela estructuralista. Entonces, no es mala la burocracia, tiene sus ventajas, nos ayuda a lograr eficientemente los objetivos. Y hablar de eficiencia, que es un término de administración, es el logro de los objetivos con un mínimo de recursos. Eso es una definición de eficiencia. Y esto nos lo ayuda a lograr la burocracia. Muy bien. Finalmente hablamos de la escuela estructuralista y dice que, bueno, tienen como objetivo conocer más profundamente las estructuras organizacionales, estudiando el comportamiento humano y la influencia de ciertos factores sobre de ellos. Bueno, eso podemos verlo como una conclusión. Aquí habla de otros autores, ¿verdad? Bueno, ahí les pido de favor que le den una leída. Bueno, posteriormente viene la escuela empírica y la escuela empírica pues habla que la administración pues se basa en la experiencia y en la observación. Peter Drucker se le conoce actualmente como el padre de la administración moderna y él decía que el éxito de una empresa depende de la atención que se preste a los objetivos. Peter Drucker creó lo que se conoce como la administración por objetivos, donde se dice que el jefe y el subordinado deben de reunirse, ¿verdad? Y se debe de considerar la capacidad del subordinado, ¿verdad? Y el jefe debe delegar de acuerdo a esa capacidad del subordinado ciertas funciones y el subordinado debe de ayudar a establecer los objetivos, ¿verdad? Que va a lograr y
dárselos a conocer a su jefe aceptarlo y posteriormente que exista una retroalimentación. Le reitero, esto también a lo largo de su carrera vamos a ver a profundidad, seguramente van a ver ustedes, lo que es la administración por objetivos, que fue una creación de la escuela empírica, particularmente del padre de la administración moderna, que es Peter Drucker. Dice, bueno, continuamos con la escuela empírica. La administración empírica se basa en que la experiencia es la que da el conocimiento y que el buen administrador es aquel que tiene, por medio de la práctica, gran experiencia. Fíjense bien que todavía a la fecha permea mucho estas ideas. De hecho, para que muchas universidades, para que una persona aspire a estudiar una maestría, pues se les pide que tengan ya experiencia en el campo laboral, por un lado. Por otro lado, también incluso en las revistas prestigiosas como la revista de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Pues se ha mencionado en algunos artículos que, bueno, pues la administración, además, bueno, como una profesión, pues la ejerce cualquier persona pues, que ejerce un trabajo y que tiene a su dirección o coordinación varias personas, llámese ingeniero, llámese contador, llámese economista, llámese como se llame su carrera profesional, el simple hecho de que tenga gente a su cargo lo convierte automáticamente en un administrador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logró ser administrador aunque no tenga la carrera de licenciado en administración de empresas? Bueno, pues de acuerdo a esta escuela, pues en base a la experiencia y en base a la práctica. Bueno, otra escuela, ¿verdad?, de la administración es la teoría de sistemas, que, bueno, pues se le debe al biólogo Carl Ludwig von Bertalanffy. Dice que esta corriente considera a las empresas como unidades que están en constante movimiento, o sea, en constante cambio, ¿verdad? Y que se interrelacionan con el medio ambiente, partiendo de la base que todo entero pertenece a uno mayor. ¿Qué significa esto? Que la empresa está inserta en la empresa como sistema, dependiendo de la perspectiva en que lo veamos, la empresa como un todo es un sistema que está inserto en otro sistema que podría ser una zona industrial, ¿verdad? Esa zona industrial como sistema está inserto en una ciudad, ¿sí? Esa ciudad, desde esta perspectiva, está inserto en otro sistema mayor, que es un país, la economía de un país, y ese sistema, viéndolo como el sistema de la economía de un país, está inserto en otro sistema mayor, que es la economía mundial. Y todo eso se ejerce influencias. Y el administrador de empresas o el administrador debe de conocer cómo se influencia mutuamente toda esta serie, esa trama, ¿no? O esa telaraña, por decirlo así, de interrelación entre la empresa con su medio ambiente, ¿verdad? Con el gobierno, con proveedores, con empresas, con la competencia, con empresas de otro país, con etcétera, etcétera. Entonces, todo esto la escuela de sistemas estudia todo esto. Bueno. La escuela de sistemas dice, en cualquier sistema encontramos como mínimo 4 elementos. Aquí está una pequeña imagen, que hay insumos, que es lo que entra, hay un proceso, ¿sí? Hay un producto que sale o un output y hay una retroalimentación. Vamos a dar un ejemplo. Recursos humanos, por ejemplo, el área funcional de recursos humanos en una empresa. Entran aquí candidatos, ¿sí? Ingresan aquí a la empresa a través de recursos humanos, entran aquí, vamos a suponer un candidato a vendedor, entra aquí y el resultado es, bueno, pues su desempeño, ¿verdad? Cuántos clientes lleva la empresa, su desempeño en general, ¿verdad? De ese empleado, de ese vendedor. Bueno, este output podría ser lo que es la evaluación del desempeño, la retroalimentación que le da aquí todo el desempeño que le da a su jefe al área de recursos humanos. Si contrató un buen elemento o un mal elemento. Entonces, esto es la escuela de sistemas, ¿no? Los sistemas, dice, se pueden clasificar en base a diferentes criterios. Por un lado están los físicos y por otro lado son los abstractos. Ambos tipos de sistemas los administradores nos encargamos de administrar. Por un lado los físicos, que es maquinaria, que son recursos financieros, por ejemplo, y por otro lado son los abstractos, como por ejemplo planes, un plan de mercadotecnia, un plan financiero, ¿verdad? Diferentes planes. Entonces, un sistema físico abstracto siempre lo coordinamos los administradores, ¿verdad? Por lo general. Y hay también los sistemas cerrados, sistemas abiertos. Sistemas cerrados, pues no reciben influencia del medio ambiente, ni información. Y los abiertos reciben una gran influencia del medio ambiente, ¿verdad? Y reciben información. Entonces, en la vida práctica, en la realidad, no existen los sistemas cerrados prácticamente.
¿Por qué? Porque todo mundo se influencia, ¿sí? Una empresa se ve influenciada por competencia, por otras empresas nacionales o extranjeras, por proveedores, por clientes, por empleados. O sea, no hay sistemas cerrados, por lo menos dentro de una empresa, por lo general, ¿no? Posteriormente, bueno, hay otro enfoque de la administración, que es el enfoque cuantitativo o matemático. Y bueno, actualmente dice que aquí que actualmente muchos de los problemas empresariales se resuelven por medio de modelos matemáticos que prestan especial atención a la toma de decisiones. Es muy importante por si tienen la duda aquí, bueno, ¿qué es todo esto? Muy bien. En su carrera profesional, a lo largo de que estén cursando estos 4 años su carrera, van ustedes a ver materias enfocadas a cada una de estas escuelas. Por ejemplo, la escuela que veíamos hace un momento que analizábamos la teoría de Kurt Lewin, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le decía lo que es el campo dinámico o campo psicológico? Que decía que lo van a ver en una materia que se llama desarrollo organizacional. Esta materia, que se conoce como enfoque cuantitativo matemático, por lo general se nos enseña a los administradores en unas materias que se llama como investigación de operaciones, que toma por lo general a modelos de la matemática para tomar decisiones, ¿sí? Y tomar decisiones, dice que a la toma de decisiones se le define como la selección basada en criterio de la conducta alternativa entre dos o más caminos o cursos de acción. En pocas palabras, una decisión es la selección de un curso de acción entre varias alternativas. Cuando vamos a tomar una decisión, por lo general hay más de dos opciones. Elegimos una, eso, y nos casamos con una a veces, pero es porque a veces porque no queremos o porque no tenemos información, pero para tomar una decisión hay N alternativas. Entonces, esto de toma de decisiones también lo van a ver en una materia que se llama toma de decisiones estratégicas, un poquito más adelante en su carrera. Ok. Y bueno, pues vamos, aquí lo que vemos es que hay dos tipos de decisiones. En términos muy generales, como administradores o como gerentes, van a tomar este tipo de decisiones. Por un lado están las programadas. Son aquellas que tienen ustedes información, que son repetitivas, ¿verdad? Que ya saben qué hacer en cada momento y para eso sirven las políticas, para que los guíen en la toma de decisiones. Por ejemplo, si van a contratar empleados, es una decisión por lo general programada. Se van a la descripción de puestos, se van a las políticas, ¿verdad? Por ejemplo, de que para contratar, en la medida de lo posible, para contratar vendedores deben de ser del sexo masculino. Ah, bueno, ya tienen un criterio para que los guíen. Son decisiones programadas, fáciles de tomar. Pero por otro lado, hay decisiones no programadas, que no hay datos, no hay información, hay incertidumbre, se toman en condiciones muy dinámicas y el gerente o administrador debe tomar decisiones a veces al calor del momento, ¿verdad? Entonces, eso es. Bueno, otra escuela que también pues muy importante que sepa el administrador, ¿verdad? Otro enfoque de la administración es la escuela neo-humano relacionista o escuela del comportamiento. Dice, se considera una continuación de la teoría de las relaciones humanas. Critica tanto a la burocracia como a la teoría de las relaciones humanas porque considera que nunca trató al factor humano en forma individual. El neo-humano relacionismo o teoría del comportamiento analiza a las personas y a su comportamiento en forma individual. ¿Qué significa? Si anteriormente se tomaba a los grupos y se estudiaba en conjunto, esta teoría dice, esta escuela o teoría dice, no, hay que tratar a las personas en forma individual. Cada persona es un mundo y hay que tratarlo como tal, ¿verdad? Y los autores más destacados es Abraham Maslow y Herzberg. Bueno. Esto es muy importante que lo tengamos bien presente pues, a lo largo de nuestra carrera, incluso después en el trabajo, ¿verdad? Douglas MacGregor, este autor, este psicólogo, es el primero en fijarse en posiciones sobre el comportamiento humano, sus aportaciones, la teoría general de dirección y las teorías administrativas. Su teoría es la teoría X y la teoría Y. La teoría X postula que la gente tiene una aversión al trabajo y que debe ser castigado y amenazado para que trabaje. El postulado 3 de la teoría X es la gente prefiere ser dirigida para evitar responsabilidades, ¿verdad? Por otro lado, la teoría Y dice el desgaste del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como en el juego. 2. El común de la gente aprende en condiciones adecuadas.
El individuo logrará los objetivos de la empresa siempre y cuando la empresa logre sus objetivos personales. ¿Qué significa esto? Tú me ayudas a que yo logre mis objetivos, empresa, y yo te ayudo a que logres los tuyos. Es como este intercambio. 4. La capacidad de la gente solo se utiliza en parte. ¿Qué significa esto? Si la gente se siente motivada, se identifica con la empresa, con su líder, con su jefe, con su administrador, la gente va a dar más de sí. ¿Sí? La mayoría de la gente tiene creatividad o ingenio. Es cuestión de que la consultes. Dile, oye, ¿tú qué? ¿Cómo lo harías? ¿Sí? Ellos son los que tienen la experiencia. Consúltalos. Entonces, estas dos teorías, en tiempos actuales, por ejemplo, el administrador o el gerente o el supervisor, tienen estas ideas, por lo general es una visión, podríamos decirle que es una visión o una concepción del ser humano. Si el administrador o el gerente tiene una concepción o una percepción preconcebida de que la gente es la teoría, como dice la teoría X, pues va a ser un líder autócrata que va a estar coaccionando a la gente. Pero hay administradores que tienen una preconcepción de la naturaleza humana, que la gente es buena por naturaleza y van a aplicar en forma natural el estilo Y. Podríamos decir cuál de los dos es el mejor, ¿sí? A simple vista podríamos decir, bueno, pues es el y sí, podríamos decir que es el Y, pero también no perdamos de vista que bajo ciertas situaciones, ¿verdad? La teoría X también es aplicable, ¿sí? Eso ya se verán ustedes en su carrera, lo que es el liderazgo situacional, que el líder, administrador o gerente, esos términos pueden ser intercambiados, ¿verdad? Puede aplicar la teoría X bajo ciertas situaciones con resultados excelentes. Y en cambio, en otra situación, si aplica la teoría X, puede colapsar, puede obtener resultados negativos. Entonces, ambas teorías pueden ser aplicadas, depende de la situación. Bien. Y bueno, pues la teoría, la escuela neumano relacionista o del comportamiento, considera que en la empresa hay diferentes tipos de gente con diferentes comportamientos y a la que hay que tratar según sean condiciones. O sea, no trates a la gente como un grupo y no lo trates de administrar como un grupo, trátalos en forma individual. Si la gente, como menciona aquí, es muy importante, si la gente eh, tienes gente poco participativa y no les agrada el trabajo, como lo dice la teoría X, pero si esto no resulta suficiente, se analiza el tipo de gente que puede quedar entre estas dos teorías y que corresponden a los supuestos de la teoría Z. Entonces, hay una teoría Z. ¿Sí? La teoría X y Y ya la tenemos aquí. Ahora, ¿cuál es la teoría Z? Muy bien. La teoría Z también se le conoce como el método japonés. La teoría Z es participativa y se basa en las relaciones humanas. Pretende entender al trabajador como un ser integral, es decir, que no puede separar su vida laboral de su vida personal. Por ello, pues invoca ciertas condiciones especiales, como la confianza en el trabajo en equipo, el empleo de por vida, las relaciones personales estrechas y la toma de decisiones colectivas. Por eso, bueno, se le conoce también como método japonés. Es uno de los modelos que se ha aplicado en Japón y que, bueno, pues a Japón le ha dado excelentes resultados, a tal grado que, bueno, pues se ha convertido en una potencia mundial después de que prácticamente quedó destruido en la Segunda Guerra Mundial. Pues muy bien, pues llegamos aquí al final de nuestra presentación. Esta primera fue muy larga, ¿verdad? Ojalá y la hayan terminado de ver toda. Es larga porque pues esta deben tener ustedes conocimientos generales, ¿verdad? De las escuelas que posteriormente se integran en el proceso administrativo, ¿verdad? La mayoría de estos conceptos que estamos viendo y otros tantos se convierten como escuelas, como enfoques por derecho propio, como les mencioné, el desarrollo organizacional, la investigación de operaciones, que por derecho propio, bueno, se convirtieron en teorías y que los administradores debemos de estudiar y pues dominar. Bueno, pues hasta aquí les agradezco mucho, les reitero que por favor estudien, tomen nota
y las dudas que tengan, pues me las expresan por favor el próximo domingo en la clase en línea. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.